Buenas noches. En este caso, pues voy a explicar la primera parte de el proyecto denominado clasificación del uso y la ocupación del suelo con PyTorch. Este tutorial fue creado por Elizabeth Tinson, Ankur Maesh y esta pues es una obra derivada del original escrito por quien les habla, David Santiago Peña, y mis compañeros Cristian Flores y Brian Urrego. Como mencioné anteriormente, este tutorial se divide en dos partes, en las cuales se aprenderá en la primera parte, entrenar un modelo de aprendizaje profundo para la clasificación de imágenes utilizando PyTorch. Y en la segunda parte, que será explicada posteriormente, generar mapas de uso y cobertura del suelo usando Python GIS. Bien, entonces el contenido que vamos a trabajar es visión general, impacto climático, público objetivo, antecedentes y requisitos previos, requisitos del software, descripción de datos, metodología, resultados, ejercicios y por último las referencias en las que se apoyó el tutorial. Bien, la visión general. Entonces, a grosso modo, el tutorial quiere introducir a la clasificación de imágenes utilizando la herramienta de PyTorch. Esto pues para la cartografía de uso y cobertura del suelo. ¿Qué se va a aprender en concreto? A clasificar imágenes de satélite en 10 categorías, utilizando conjuntos de datos Eurosat, también ajustar un modelo CNN ResNet 50 para la clasificación de imágenes y guardar y cargar modelos entrenados en PyTorch. El impacto climático, entonces, un informe del Instituto de Recursos Mundiales afirma que alrededor del 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero causadas por el hombre proceden de usos del suelo como la agricultura, la silvicultura y la expansión urbana. Los cambios en el uso de la tierra como la deforestación y la degradación del suelo están entre los principales causantes de estas emisiones. La rápida urbanización que conlleva un aumento de las zonas edificadas, así como la pérdida masiva de almacenamientos de carbono terrestre, también puede provocar grandes emisiones de carbono. A grosso modo, ¿qué nos quiere decir esto? Que el crecimiento poblacional que está presentando el mundo es proporcional al crecimiento urbano, es decir, nuevas construcciones. ¿Y qué consecuencia tiene esas nuevas construcciones en masa o exponencialmente? Pues que se tiene que deforestar para poder construir dichas edificaciones. Al deforestar, pues se está eliminando ese conjunto de árboles que realiza la captura de CO2. Esto pues aumenta el CO2 en el ambiente y por tal razón los gases de efecto invernadero. Entonces, cartografiar la extensión de las categorías de uso y coberturas del suelo a lo largo del tiempo es esencial para mejorar la vigilancia medioambiental, la planificación urbana y la protección de la naturaleza. Por esto también se ve últimamente y en general, hablando para Colombia, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, que es de vital importancia generar zonas o áreas protegidas, sea por cobertura, sea por su cercanía a rondas hídricas, nacimientos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la creciente disponibilidad de datos de observación de la Tierra y a los recientes avances en visión por ordenador, la inteligencia artificial y la OE han allanado el camino para cartografiar el uso y la cobertura del suelo a una escala sin precedentes. En este tutorial pues se va a explorar el uso de las imágenes satelitales Sentinel-2 y modelos de aprendizaje profundo en PyTorch para aumentar la cartografía. Recordar que el satélite Sentinel-2 cuenta con un sensor multiespectral, es decir, que tiene varias bandas en las que al combinarlas podemos obtener diferentes o evidenciar diferentes características del suelo. ¿Cuál es el público objetivo de este tutorial? Pues está dirigido a científicos de datos experimentados y aspirantes que busquen ejemplos concretos de las aplicaciones de aprendizaje profundo en el cambio climático. Lo ideal es que se tenga cierta experiencia en redes neuronales para de pronto que se facilite un poco más el desarrollo del tutorial. ¿Qué requisitos o antecedentes es bueno tener o qué bases es necesario tener para desarrollar este tutorial? Pues, como lo mencioné anteriormente, sobre redes neuronales convolucionales, que las usaremos para el reconocimiento visual y conocimiento sobre aprendizaje profundo. Requisitos del software. Pues este cuaderno requiere Python mayor o igual a la versión 3.7 con las siguientes bibliotecas: TQDM, Pandas, NumPy, Matplotlib y PyTorch. Aquí podemos ver el desarrollo o cómo se desarrollará el tutorial y en qué aplicativos. Tener en cuenta que para entrenar redes neuronales hay que tener una capacidad de máquina muy alta, que la mayoría de los equipos que tenemos en nuestros hogares no, pues no la tienen. Entonces tenemos la ventaja de trabajar en cuadernos de Google Colab
lo cual es como una máquina remota que cuenta con las especificaciones necesarias y es de libre acceso. Entonces, eh, en primer lugar necesitamos habilitar la GPU. Las GPU que tiene disponible Google Colab incluye la NVIDIA K80S, T4S, P4S y P100S. Entonces, para activar el GPU en Google Colab, aquí tenemos el tutorial, navegamos hasta la pestaña Editar, Configurar bloc de notas o tiempo de ejecución, cambiamos el tiempo de ejecución y seleccionamos el GPU en el menú desplegable del acelerador del hardware. Aquí podemos ver la importación de las librerías que vamos a usar, comprobamos que la GPU está habilitada en el cuaderno que estamos trabajando y insertamos el siguiente código. El siguiente paso es montar la unidad que nos va a permitir que el cuaderno cargue y acceda a los archivos de nuestro Google Drive. Entonces insertamos el siguiente código, que del cuaderno de Google Colab importe el Drive y aquí pues ponemos nuestro link en el que tengamos nuestros datos. ¿Qué datos vamos a usar? Entonces vamos a descargar un conjunto de datos de Eurosat y lo guardamos en Google Drive. Generamos los conjuntos de entrenamiento y la prueba de dividiendo en el conjunto de datos Eurosat y la visualización de una muestra en las imágenes y sus etiquetas logo. Para enlazar el conjunto de datos de Eurosat, bueno, y cabe la pena mencionar que contiene 27 parches etiquetados de imágenes de satélite Sentinel-2, es decir, imágenes ya clasificadas, es decir, esto es suelo desnudo, estos son cultivos, esto es bosque, esto es urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Generar conjuntos de entrada y entrenamientos prueba. Crear clase personalizada de conjuntos de datos. En PyTorch, la clase dataset permite definir una clase personalizada para cargar la entrada y el objetivo de un conjunto de datos. Utilizaremos esta capacidad para cargar nuestras entradas en forma de imágenes de satélite RGB junto con sus correspondientes etiquetas. Más adelante, pues, aprenderemos a aplicar las transformaciones de imagen necesarias. El aumento de los datos. Entonces, esto es una técnica que se aplica aleatoriamente a las transformaciones de imagen, como recortes, giros horizontales y verticales, a las imágenes de entrada durante el entrenamiento del modelo. Esto permite reducir el sobreajuste de la red neuronal al conjunto de datos de entrenamiento y permite generalizar mejor el conjunto de datos de prueba. Aquí podemos ver un ejemplo. La normalización de la imagen. Entonces, esto normaliza cada uno de los tres canales a las medidas y desviaciones estándar definidas en las variables ImageNet Mean e ImageNet STD, es decir, el promedio y la desviación estándar. ¿Qué es ImageNet? Es un conjunto de datos de entrenamiento de imágenes y etiquetas. Más adelante lo utilizaremos preentrenado. Entonces el siguiente paso es cargar el conjunto de datos de Eurosat. Entonces empieza cargando el conjunto de datos de Eurosat usando la clase ImageFolder de la librería Torch. Aquí podemos ver la forma de ingresar el código. El siguiente paso es dividir en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. El conjunto de entrenamiento será el 70% del conjunto de datos de Eurosat y este será seleccionado aleatoriamente. El 15% del conjunto de datos se utilizará para la validación y el 15% restante para las pruebas. Esta es la forma correcta de ingresar el código. Por último, utilizaremos la clase DataLoader de Torch para crear un cargador de datos. El cargador de datos pues gestiona la obtención de muestras de los conjuntos de datos y ensamblar los lotes de los conjuntos de datos. Para visualizar los datos, entonces, en la celda de abajo visualizaremos un lote de conjuntos de datos. La celda visualiza la entrada a la red neuronal, es decir, la imagen RGB junto con la etiqueta asociada. Entonces aquí podemos ver pasto, bosque, suelo desnudo, vegetación, vías, río, residencial, pasto, río, vegetación, vías, zona industrial, vegetación, bosque. Análisis exploratorio de datos. Entonces, este es el código necesario para realizar el análisis de datos. Nos imprime el histograma, es decir, la cantidad de veces que se repite cada cobertura y posteriormente se desarrolla el modelo. Entonces, en primer lugar, se instancia el modelo y se utiliza una arquitectura de red neuronal estándar, que es la ResNet 50. Se ha demostrado que esta ResNet 50 funciona bien para la clasificación LUG en Eurosat. Aquí podemos ver la definición y las especificaciones de ResNet 50 que omitiremos en este caso. El modelo de formación y evaluación, ahora podemos pasar a la formación y evaluación del modelo. Entonces, esto tiene tres partes principales. Se especifica el criterio, optimizador e hiperparámetros. Se entrena el modelo en el conjunto de entrenamiento actualizado, sus pesos para administrar la función de pérdida y se evalúa el modelo en el conjunto de prueba para observar el rendimiento en datos nuevos y no vistos. Tenemos la pérdida de entropía cruzada, el descenso del gradiente Stochastic. El rendimiento del modelo en el conjunto de prueba se realiza utilizando este código para guardar el modelo
En nuestra unidad local usamos el siguiente código para cargar el modelo, el siguiente código y para visualizar los resultados, el siguiente código. Aquí podemos ver los ejercicios para poner en práctica lo anterior y la solución y así sucesivamente tenemos varios ejercicios. Bien, esta es la segunda parte del tutorial en el que aprenderemos a descargar nuestras propias imágenes satelitales del programa Sentinel-2. Posteriormente vamos a dividir esas imágenes en pequeños mosaicos de 64 por 64 píxeles y vamos a usar el modelo preentrenado que explicó mi compañero en la parte anterior. Ahora bien, para hablar un poco de los datos que vamos a utilizar en este tutorial, tenemos que hablar de los datos vectoriales y los datos de tipo raster. Los datos vectoriales básicamente son como dibujos que representan lugares con puntos, líneas y polígonos, como por ejemplo carreteras. Los datos de tipo raster son más bien imágenes formadas por píxeles, como pues, las fotos satelitales, donde cada píxel pequeñito tiene una información específica. Para este caso, pues vamos a usar ambas cosas. Los datos vectoriales para definir la delimitación de una región, ¿sí? En específico, y los datos raster para trabajar con las imágenes satelitales. Entonces, necesitamos saber qué son sistemas de referencias de coordenadas, que básicamente son los sistemas que usamos para ubicar puntos en el espacio geográfico y eso nos van a ayudar a definir la posición de los objetos en la Tierra y pues ver cómo se ven los mapas en dos dimensiones. Los sistemas de referencia más comunes son el WGS84 que utiliza latitud y longitud y el Web Mercator que es muy usado en mapas en línea como por ejemplo Google Maps. Para este caso pues vamos a utilizar el WGS84 que es digamos mejor para el análisis geoespacial y pues para algunos cálculos que vamos a hacer más adelante. Acá en la parte del tutorial nos muestra un video que básicamente muestra como esa complejidad para poder representar la Tierra en un plano y la importancia de poder elegir una proyección adecuada según pues el propósito que tengamos nosotros. Algunas herramientas que nosotros vamos a usar en este caso son Google Earth Engine, que es una plataforma que nos permite tener una cantidad inmensa de imágenes satelitales. También vamos a trabajar con GeoPandas, que es en donde transformaremos nuestros datos geográficos para poder representarlos de una forma en la que se puedan analizar de forma más fácil. Vamos a utilizar también Rasterio, que nos permite trabajar con esas imágenes satelitales y vamos a trabajar también con Folium, que nos ayuda a crear mapas interactivos. Para importar y editar los datos, primero tenemos que instalar unas librerías que son necesarias, por ejemplo, Folium para los mapas, Rasterio para las imágenes raster y GeoPandas para los datos vectoriales. También hay que importar unas librerías ya como estándar como OS, Pandas, NumPy, y pues también hay que configurar el entorno para que todas las dependencias estén como listas para poder analizar y visualizar los datos geoespaciales. Este es el código que se utiliza para importar esas librerías que van a ser necesarias para procesar las imágenes. Bien, para montar la unidad pues se utiliza el código que estamos viendo acá. Este código pues conecta básicamente a Google Drive al entorno de Colab y pues así se puede acceder a los archivos en la nube y pues guardar los resultados de los procesos y las transformaciones directamente pues en el Drive. En la siguiente parte pues se autentica el motor de Google Earth, que es donde vamos a revisar si se conecta a la base de Google Earth Engine para poder descargar las imágenes. Posteriormente pues vamos a descargar las fronteras nacionales que pues para trabajar pues con una región en específico, ya en este caso pues vamos a descargar los límites administrativos usando GeoBundaris, que es una base de datos gratuita que contiene pues las fronteras políticas de todo el mundo. Entonces pues primero vamos a ingresar acá en esta página y esa página nos va a mostrar una lista completa de los códigos ISO para todos los países y ahí vamos a buscar pues la ciudad o sí, la región que queramos utilizar. Pues para este caso vamos a utilizar una región en Alemania que pues digamos allá están divididos por distritos. Pues por ejemplo para este caso las iniciales de el código de uso de 3 letras es DEU y se elige el nivel administrativo que es pues el nivel administrativo corresponde a si es una ciudad, si es un distrito, si es un departamento. Para este caso, pues vamos a utilizar el ADM3, que es básicamente el que se va a utilizar para este caso. Luego, pues se hace una solicitud a la API de Geomundaris que pues nos va a devolver los formatos en tipo GeoJSON. Esta es parte del código que está acá. Luego, pues los datos se procesan y se visualizan con la fusión de GeoPandas que está en esta parte del código. Y básicamente nos va a dejar visualizar el límite administrativo para este caso, para este ejemplo. Se utilizó la ciudad de Kreisborken, que queda en Alemania, y el resultado más o menos se ve así. Este resultado nos muestra el límite administrativo con pues, las coordenadas específicas
Posteriormente, pues vamos a generar nuestras imágenes del satélite Sentinel-2 para esta zona. El satélite de Sentinel-2 es básicamente un satélite pues, que captura imágenes de la Tierra cada 10 días con una resolución muy buena de 10 metros. Y pues como son gratuitas, pues son de muy fácil acceso. Entonces, para obtener las imágenes, pues vamos a buscar en la plataforma y pues vamos a seleccionar varias imágenes a lo largo del tiempo para minimizar, digamos, los efectos de nubosidad. Las bandas que vamos a utilizar para este caso pues son las de color rojo, verde y azul para crear pues una imagen que nos ayude a clasificar el uso del suelo. Esto pues es fundamental para analizar los cambios en el paisaje y poder monitorear el tipo de uso del suelo y la cobertura. Acá en esta tablita pues nos muestra básicamente las bandas que tiene este satélite. Solo vamos a utilizar la azul, la verde y la roja, que son la banda 2, la banda 3 y la banda 4. Bueno, en esta parte de Google Earth Engine vamos a descargar solamente las bandas RGB rojo, verde y azul, y esto se hace con el siguiente código. Vamos a ponerle pues el satélite que vamos a usar, vamos a ponerle unas fechas, en este caso 1 de enero del 2018 a 1 de enero del 2020. Vamos a darle unos rangos máximos a esos valores y una cobertura de nubes del 10% para poder ver bien los datos de tipo raster. Luego vamos a generar y visualizar la imagen del satélite 2 para Kreisborken, que es la ciudad que elegimos. Eso se hace obteniendo la mediana de todas las imágenes con una nubosidad inferior al 10%. Lo que hace es como mezclarlas para obtener la mejor de las imágenes. Entonces se le pone igualmente los mismos datos que en la parte de arriba, con nombre de satélite, con las imágenes que queremos del año 2021 y pues que estén filtradas con una cobertura de nubes del 10%. Y aplicamos pues la función de visualizar el mapa, que nos va a arrojar más o menos este resultado, que es de la ciudad de Borken, en Alemania. Para exportar las imágenes a Google Drive local, vamos a copiar el siguiente código y así se van a empezar a descargar en el Google Drive. Vamos a descargar las imágenes a nuestro Google Drive local como formato GeoTIFF. Pues hay algunas que, pues al ser imágenes satelitales, estas son muy pesadas y pues van a demorar un poco en tiempo y pues van a consumir bastante espacio de almacenamiento. Para cambiar la ubicación en nuestro Google Drive, vamos a utilizar esta función, y para revisar si las imágenes ya están completamente descargadas vamos a usar la función task.status, y ya cuando estén completas pues vamos a poder visualizarlas de mejor forma. Con el siguiente código pues vamos a cargar y vamos a visualizar la imagen de raster usando pues la librería Rasterio. Para este caso pues vamos a convertir las imágenes a .tif, se hace con esta parte del código, se va a renombrar la imagen TIFF, se va a usar la imagen, se va a abrir la imagen usando el software de Rasterio, la función Rasterio, y se va a imprimir con el correspondiente límite administrativo que habíamos descargado en la parte anterior, y vamos a tener un resultado como este, en el que pues, se puede observar que ya une las imágenes satelitales con cierto tiempo de captura y el límite administrativo con sus correspondientes coordenadas. Ahora bien, vamos a generar unos mosaicos de GeoJSON de 64 por 64 píxeles. Esto pues nos va a ser útil para poder dividir esas imágenes satelitales en secciones, digamos, más pequeñas para poder analizarlas de una forma más fácil. Entonces, primero vamos a tomar la imagen del satélite que hemos descargado y la vamos a dividir en 64 por 64. Cada mosaico se va a convertir en un pequeño archivo GeoJSON, que es un formato muy utilizado para representar datos geoespaciales. Esto nos va a permitir trabajar con cada parte de esa imagen de una manera como más independiente. Entonces, el proceso va a implicar definir el tamaño de los píxeles, que es de 64 por 64, y luego usar unas funciones específicas para ir creando sus archivos. Luego, pues vamos a tener un mosaico de muchas de esas imágenes para pues hacer el análisis del uso de las coberturas. Entonces se realiza con el siguiente código, que ese se encuentra en la página web que voy a dejar este código se encuentra en un repositorio, el cual dejaré el link en la parte de la descripción. Y con este código vamos a crear polígonos de 64 por 64 para las imágenes de esta ciudad de Kreisborken. Más adelante, pues después de realizar este tipo de funciones, de ejecutarlas, nos va a salir una imagen como esta, en la cual podemos ver la misma imagen que teníamos anteriormente con las imágenes satelitales unidas de la ciudad de Kreisborken, definidas sobre el límite administrativo que habíamos descargado anteriormente, con una cuadrícula de píxeles de 64 por 64. Ahora bien, como hay píxeles que no vamos a utilizar, que son los que están en la parte de las regiones vacías, por así decirlo, por fuera de los límites administrativos de esta ciudad, pues vamos a proceder a eliminarlos, ¿sí? Para no hacer que el modelo use, digamos, todas esas celdas que no se van a usar, y pues es digámoslo así, un derroche de datos que pues no nos servirán en el futuro. Para eso pues vamos a utilizar la función join de GeoPandas, y pues le vamos a aplicar
parámetro within que nos va a indicar que solo vamos a utilizar las partes que se encuentran dentro del límite administrativo. Para eso pues se usa este código que está en la parte de acá y nos va a dar un resultado como este. Posteriormente, pues vamos a visualizar una imagen recortada. ¿Qué queremos hacer con esto? Como cada píxel de cada imagen va a representar un uso y una cobertura, un uso y cobertura diferente del suelo, pues eso nos va a permitir dividir todas las celdas de una sola imagen en todas las diferentes tipos de uso y de cobertura. Entonces, para eso vamos a aplicar el siguiente código. Como resultado vamos a obtener una imagen de 64 por 64 píxeles, que es una porción muy pequeña y nos va a permitir analizar los colores, nos va a permitir analizar sus características. Para generar el mapa de uso y cobertura del suelo, se va a utilizar el modelo entrenado en el tutorial anterior. Para esto, pues, como estábamos utilizando los datos de Eurosat, allí se explican 10 clases diferentes de uso y cobertura del suelo. Para este caso, pues se van a tener cultivos permanentes, bosques, vegetación herbácea, vías, construcciones industriales, pastos, residencias, ríos, lagos, y estas se van a definir de la siguiente forma que está acá en el código. Para cargar el modelo que había explicado mi compañero en la parte anterior, se realiza de la siguiente forma: copiando este código, y en caso de que se haya adelantado de pronto en el video un poco, se debe volver a cargar el modelo de la siguiente forma, copiando este código. De lo contrario, si el modelo ya está cargado, pues no es necesario realizar esta parte. En el tutorial anterior, pues se hicieron una serie de transformaciones de los datos a nuestro conjunto de prueba. Entonces, antes de ejecutar esas nuevas imágenes del modelo, tendremos que aplicar nuevamente esas mismas transformaciones pues a estos datos, a estas imágenes. Y estas se hacen de esta forma como está el código escrito acá. Luego, para la predicción de los modelos y la generación de mapas de uso y cobertura del suelo, vamos a recortar las imágenes de origen utilizando pues la geometría de los mosaicos de 64 por 64 píxeles, y vamos a generar una predicción para la imagen recortada utilizando pues el modelo que ya fue entrenado en la parte anterior. Entonces, una vez que cada mosaico pues tenga su etiqueta, las vamos a combinar en un mapa completo. Se va a copiar el siguiente código, luego vamos a iterar sobre cada mosaico de 64 por 64 y vamos a tratar de generar unas predicciones para cada pedacito de imagen de 64 por 64 píxeles. Hay que tener en cuenta que esto va a generar por cada imagen satelital, va a generar unas pequeñas imágenes que van a estar temporalmente en el espacio del drive, y pues posteriormente cuando los vayamos a unir en una sola imagen ya dejarán de ser temporales para crear una imagen nueva. Luego de esto vamos a proceder a asignar a cada etiqueta su valor correspondiente. Entonces, por ejemplo, para cultivos, posteriormente vamos a asignar a cada etiqueta, a cada tipo de uso y cobertura, un color. Entonces, por ejemplo, para cultivos permanentes vamos a utilizar el color verde claro, para los bosques vamos a utilizar un color verde bosque, para la vegetación herbácea vamos a utilizar un verde amarillento, para las vías vamos a utilizar un color gris, para las construcciones de tipo industrial el color rojo, para los verdes vamos a utilizar un color verde mar medio, para los cultivos permanentes vamos a utilizar un color verdoso, para las construcciones de tipo residencial un color magenta, para los ríos un color azul, y para los lagos, para los ríos un color azul oscuro, para los lagos un color azul. Esto lo que va a hacer es empezar a clasificar los tipos de uso y cobertura del suelo dependiendo de los colores que se vean mayoritariamente en cada píxel. Posteriormente, vamos a activar o desactivar el mapa con los controles de la parte superior derecha. En este caso, pues como se está utilizando las de Google Earth Engine, se procede a agregar este código para añadirlo al mapa con una leyenda de uso y cobertura del suelo, especificando pues claramente cada uno de los colores, agregando una imagen de tipo GeoJSON para después agruparlas, y vamos a tener como resultado la siguiente imagen. En esta se puede observar que los cuadritos empiezan a tener ya colores como más definidos para cada uno de estos. Esto lo que hace es reconocer mayoritariamente el uso y cobertura del suelo que se encuentra en esa región del píxel de 64 por 64. Entonces nos ayudará a clasificar los usos y las coberturas del suelo. En este caso, por ejemplo, el magenta, que era para las construcciones residenciales, nos muestra que efectivamente pues hay unas construcciones residenciales en esas zonas, en su mayoría, porque pues también hay otras zonas, otras coberturas como por ejemplo las vías, construcciones ya industriales, pastos y otras coberturas de uso del suelo.
A partir del segundo libro, creado por Isabel Tinson para la clasificación de suelo y coberturas, vamos a hacer un estudio en el área de Boyacá, por lo cual vamos a crear, primero, vamos a instalar todas las librerías necesarias de Python. Segundo, las vamos a importar. Importamos la librería estándar, la librería de procesamiento geoespacial, la librería de mapa y dibujo y la librería de aprendizaje profundo. Luego hacemos la conexión con nuestra carpeta de Google Drive. Para ello usamos la librería de Drive y Google Colab. Paso siguiente, iniciamos sesión en Google Air Engine. Entonces usamos esta librería de Air Engine, llamamos el método de Authenticate. Esto nos va a pedir permisos de inicio de sesión, los aceptamos y inicializamos el proyecto. Este proyecto debe venir ya configurado, dándole un nombre y copiamos el ID correspondiente. Para descargar los límites del país usamos el Geolaboratorio de William y Mary, en el cual están los países. En este caso filtramos por Colombia, descargamos el que es de tipo ADM2, que su fuente es el Departamento Administrativo Nacional. Esto lo hacemos mediante la conexión a la API, pero si queremos hacerlo manualmente podemos realizarlo mediante la página web. Esto se va a descargar en un GeoJSON, pero también los podemos tener en archivos shape, como se puede observar a continuación. En este archivo shape están los límites del territorio colombiano. Acto siguiente, buscamos el polígono que tenga por nombre Boyacá. Buscamos dentro del GeoBundary. Este GeoBundary importante es de la librería de GeoPandas. Usamos GeoPandas para leer el archivo generado por Geolaboratorio de William y Mary. Ahora generamos la imagen de Sentinel-2. Acá nos dan una pequeña explicación de las 12 bandas que tiene el Sentinel y su resolución. Para esto, para descargar la imagen Sentinel, vamos a conectarnos a Google Air Engine. Vamos a definir una función llamada GenerateImage. Vamos a pasarle una región. Esto tiene que ser una geometría compatible con la librería de Air Engine. Le pasamos una identificación del producto, una fecha mínima, una fecha máxima, un rango de visualización mínimo, un rango de visualización máximo y un porcentaje de nubosidad. Listo, de estos parámetros vamos a usar la librería Air Engine, vamos a usar la Image Collection, vamos a buscar el producto, vamos a hacer un filtrado por región, vamos a hacer un filtro por fechas, vamos a hacer un filtro por porcentaje de nubosidad y vamos a seleccionar la mediana. Obtenemos solo las bandas RGB, o sea la B4, la B3 y la B2, ignorando las 9 bandas restantes. Ahora, obtenemos la geometría de forma para Boyacá. Para esto debemos hacer un filtrado por el nombre del shape, en este caso Boyacá. Realizamos un centroid, hacemos una selección por región. Para esto es importante hacer una conversión de GeoDataFrame, que es un archivo de GeoPandas, a un Feature Collection, que es un archivo compatible con la librería de Air Engine. Ahora sí, creamos una variable image y generamos la imagen con la función definida anteriormente, pasándole los 5 parámetros requeridos. Ahora hacemos una visualización en el mapa de la imagen descargada de Sentinel, ya recortada de acuerdo a los límites de Boyacá. Ahora, importante guardar esta imagen en Google Drive. Definimos una función llamada Export Image, donde va a recibir la imagen, el nombre, la geometría y la carpeta en la cual la vamos a guardar. Para esto vamos a crear una tarea. Vamos a exportar la imagen a Google Drive en un formato GeoTIFF en un sistema de referencia 4326 correspondiente al WGS84. Entonces, si revisamos nuestra carpeta de Google Drive, la que configuramos al inicio, en este caso es Colab Notebooks, vamos a encontrar la imagen de Boyacá en formato TIFF. Esta la podemos descargar para visualizarlo en un software como QGIS y esta es nuestra imagen. Vamos a visualizar la imagen usando las librerías de Python. Entonces podemos importar la imagen. Esto puede venir comentado o no, pero este se usa para descargar el archivo en formato TIFF. Abrimos la imagen usando la librería rasterio y hacemos la gráfica correspondiente con los límites. Los límites los configuramos en rojo. Listo. Como en el libro 1 se generó un mosaico GeoJSON de 64 píxeles dado el conjunto de datos RGB de Eurosat, entonces tenemos que generar ahora una cuadrícula para nuestra nueva imagen Sentinel. Para eso vamos a definir una función llamada GenerateTiles que recibe 4 parámetros: el archivo de imagen, el archivo de salida, el área de el nombre de la región y el tamaño de la ventana. En este caso va a ser por defecto 64. Esto nos va a retornar un archivo GeoPandas, un data frame, y lo que hace la función es abrir la imagen raster usando rasterío, crear un diccionario que contendrá nuestras teselas de 64 por 64 píxeles. Este diccionario lo convertiremos en un data frame de GeoPandas, realizamos un desplazamiento
Sobre la imagen raster, creamos una ventana del tamaño deseado, obtenemos los límites georreferenciados, creamos la geometría de shape a partir del cuadro que lo delimita. Para cada cuadro creamos un identificador único y actualizamos cada vez el diccionario. Ahora, convertimos ese diccionario en un data frame de GeoPandas, establecemos el sistema de referencia en WGC84 y guardamos el archivo como un GeoJSON. Finalmente, retornamos el resultado. Ahora, creamos los polígonos, llamando la imagen definida anteriormente. Más abajo lo vamos a visualizar usando la librería rasterio y creamos un plot donde las cuadrículas se van a ver en rojo. Vamos a usar una función llamada sjoin para limpiar un poco esta imagen y dejar solo el área de interés. Vamos a hacer una prueba y vamos a visualizar el primer mosaico recortado. Entonces para eso hacemos una función que se llama showCrop, que recibe 3 parámetros: la imagen, el shape, o sea el mosaico con el que recortar la imagen, y el título de la imagen. Aquí usamos la imagen de rasterío, recortamos los bordes negros y visualizamos la imagen. En este caso vamos a mirar la que está en la posición 5, que es este pedacito de acá. Como podemos observar, es de 60 por 60 píxeles. A continuación vamos a generar el mapa de uso y cobertura de suelo. Para esto definimos las clases ya tomadas del dataset de Eurosat y vamos a cargar el modelo entrenado. Este modelo entrenado se entrenó en el primer libro, lo podemos descargar y lo podemos cargar. Entonces ya cargado, vamos a usar una parte de lo que se hizo en el entrenamiento, que es tomar y hacerles ciertas transformaciones a la imagen original. Ahora vamos a hacer la predicción del modelo. Creamos una predicción llamada predictCrop, una función llamada predictCrop, le pasamos la imagen, el shape, las clases, el modelo. Entonces ahora en este momento vamos a hacer una visualización con rasterío, recortamos la imagen de origen utilizando la forma poligonal, recortamos el borde negro, lo dejamos en 0, obtenemos los metadatos de la imagen de origen y los actualizamos de acuerdo al ancho, la altura y la transformación de la imagen recortada. Guardamos la imagen recortada como archivo TIFF, abrimos la imagen recortada y la predicción generada utilizando el modelo de Python. Finalmente, sobre cada mosaico vamos a generar una iteración para generar las predicciones del modelo. Empezamos la predicción del modelo y guardamos la predicción. En este caso podemos visualizar 3 datos de la predicción guardados con su ID, su geometría, su shape name y su predicción. En este caso, por ejemplo, podemos ver que clasificó como bosques, como pastos. Más abajo podemos ver la visualización de este mapa interactivamente. Para el plot asignamos un color a cada clase que definimos anteriormente. A continuación centramos el mapa de acuerdo al centroide de Boyacá, añadimos el mapa base, en este caso el de Google Satélite, añadimos la predicción con una leyenda, especificamos el color de la leyenda y agregamos el GeoJSON con el grupo de las capas. En este caso, esta es nuestra predicción en mosaicos de 64 por 64 y podemos ver la leyenda de los datos que encontró en la imagen. Entonces encontró bosques, vegetación herbácea, zonas industriales, zona de pastos, zonas residenciales, zona de ríos, y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.